gracias por estas palabras tan amables y que me hace pensar hace 30 años, ¿no?, cuando salió este libro, que supuso un esfuerzo bastante grande, ¿no?, sobre todo de, como diría, de autonomía intelectual frente a unas corrientes de la sociología jurídica contemporánea, especialmente la neofuncionalista de Niklas Luhmann. Pero bueno, este es otro tema, ¿no? Mi pregunta inicial, ¿qué más decir después de la introducción magistral de Joaquín Nieto, de las dos ponencias que me han precedido? Ante todo, gracias por invitarme, gracias por esta presentación tan poco merecida, y gracias a Margarita Ramos, querida amiga. Y les pido disculpas si voy a repetir algo que esta mañana ya fue dicho. No puedo cambiar mi ponencia para no repetir. Intentaré reducir por cuanto sea posible, ¿no? Y otra premisa es que disculpen, por favor, mi itañol, que no es precisamente un idioma cervantino, para así decir. Bueno, para ir de manera un tanto apodíctica, que hablar de derechos subjetivos en el marco del trabajo supone ponerse el problema previo de las condiciones económicas, estructurales, demográficas en las cuales el trabajo se desarrolla. El derecho es una variable dependiente de la economía y de la política, al menos, como se suele decir, en última instancia, aunque tal vez pueda mantener un cierto nivel de autonomía. No distribuye directamente bienes y oportunidades, pero ofrece a los actores sociales modelos de acción y caminos para lograrlos dentro de un orden que supuestamente vinculan a multitud de actores. Si tales modelos se convierten en obsoletos o los caminos se convierten en intransitables, otros se inventarán. Pero la cuestión de hoy en derecho del trabajo es ¿cuándo? Y es este el punto al cual deberíamos dar una respuesta. No cabe decir que el desarrollo y que el cambio tecnológico puede ser muy más o menos rápido. Sin ir al pasado, el cambio tecnológico en las últimas décadas fue muy rápido. Un plano inclinado, muy inclinado, que lo vimos bajo nuestros ojos. Ya hemos casi olvidado lo que era un telefax. Mis nietas ignoran lo que era un telefax, que yo adopté en mi despacho en 1986. La telecomposición ha hecho casi desaparecer en pocos años en Italia la categoría de los así dichos poligráfici, los que componían en linotype los periódicos, y está poniendo en riesgo tremendo la categoría de los periodistas, que son o eran, o siguen siendo, pero siempre menos, mis clientes habituales, que hoy no se atreven a hacer un pleito en un tribunal por miedo de perder el puesto de trabajo, que es un puesto precario. ¿Cómo se pone, cómo se pondrá el trabajo? No digo nada sobre el porvenir. En cuanto al presente y teniendo en cuenta el estado actual del debate científico, creo que podríamos indicar dos extremos que están allí en estos manifiestos, entre los cuales a lo largo de una hipotética línea continua el trabajo humano oscila en estos días. Dos extremos a los cuales corresponden dos utopías, respectivamente positiva y negativa, La città del sole de Tommaso Campanella y 1984 de Orwell. Es decir, la sociedad liberada del trabajo y la sociedad fundada sobre viejas y nuevas esclavitudes. No son dos mundos distintos, son mundos simultáneos que cabe tener en cuenta simultáneamente.
Todos sabemos que la sociedad liberal del trabajo no es un sueño de nuestro tiempo, sin retroceder hasta Aristóteles. Ya hay algo en Aristóteles. En 1880, Paul Lafargue, el yerno de Carlos Marx, publicaba Le droit à la paresse, lo sabemos, en el cual sostenía que lo que un siglo más tarde se llamaría el maquinismo industrial, la definición de George Friedman, llevaría a los trabajadores hacia la liberación, el horario del trabajo, 3 horas diarias, su posibilidad de dedicarse a la ciencia, al arte o a la diversión. Medio siglo después, en 1932, en plena sociedad industrial y producción tayloriana, es mejor decir, taylorista, Bertrand Russell publicaba en Harper Magazine In Praise of Idleness, donde exponía ideas parecidas, 4 horas diarias en vez de 3, que era el sueño de Lafargue. En las últimas décadas, la sociedad industrial ha propuesto el tema en términos contundentes. La digitalización, la robotización, el Big Data con sus parafernales, por ejemplo, los cryptocurrencies, ya desde años están encomidas liberando muchedumbres de trabajadores, no en el sentido de que ellos puedan disfrutar de su derecho a la pereza, sino en el sentido de que son echados del mercado del trabajo, habiéndose convertidos en inútiles. El fenómeno concierne más o menos todos los sectores: agricultura, industria, comercio, white collars y blue collars, Occidente y Oriente. Frente a tal realidad hay posturas optimistas y pesimistas. Por ejemplo, Jeremy Rifkin, que conocemos, representa una postura bastante optimista, si no me equivoco. En sus obras desarrolla una visión de la tercera revolución industrial hasta proponer en su libro de 2014, The Zero Marginal Cost Society, la idea de una sociedad nueva de prosumers, al mismo tiempo consumer y producers, en cooperación permanente y libre en el marco de un medio ambiente que va a ser ecológicamente sano. Yo creo que tal optimismo tenga buenas razones, pero, como diría John Maynard Keynes, in the long run, a largo plazo. Una perspectiva más corta sugiere una postura mucho más cuidadosa. Se ha calculado que dentro de una década el 45% de los trabajadores en la escala mundial deberán ser recalificados, como nos decía antes Joaquín Nieto, en el sentido de aprender habilidades totalmente nuevas. Porcentajes importantes de trabajadores interesados, se calcula algo menos del 50% de este 45%, no lograría tal éxito parcialmente o totalmente y podrían encontrarse en paro y sin recursos suficientes para vivir. El fenómeno no es unívoco, lo reconozco. Por ejemplo, en Alemania parece, he leído en algún sitio, que la robotización hizo reducir la tasa de desempleo en años recientes. No tengo cifras en este momento. Sin embargo, pero el problema es de hoy y no es un problema simple. En un libro muy reciente que espero ver en mis manos, he leído algo. Darrell Wells insiste en la necesidad de repensar el contrato social, de repensar el lifetime learning como solución. Algo parecido, aunque más utópico, lo propone un conocido sociólogo del derecho italiano, Domenico De Masi, quien vislumbra una solución en el trabajo gratuito de los desempleados, garantizados en sus necesidades básicas por renta o por la asistencia del Estado. Pero siempre lo subrayo, in the long run, a largo plazo. Y esto es lo que a mí me preocupa. Venimos al otro extremo, la utopía negativa de las nuevas esclavitudes. Esto no es trabajo liberado, sino trabajo impuesto, sin garantías mínimas, en sectores en los cuales ni la digitalización ni tampoco la máquina parecen haber reemplazado, al menos no totalmente, el trabajo humano. Oficialmente, al lado de formas de esclavitud tradicional, así dicha chattel slavery, que todavía existen en África, por ejemplo, que incluso resisten, hay un listado de ocupaciones definidas como nuevas esclavitudes, lo sabemos: trabajo impuesto por un gobierno, trabajo de detenidos, matrimonios forzados,
o forzosos, como es mejor decir, forzado o forzosos. Trabajo de niñas y de niños, dejando un poco al lado el trabajo de la mujer, que es un mundo especial que necesitaría un simposio autónomo. El Global Slavery Index, iniciativa de Kevin Bales, uno de los más conocidos expertos del tema por su actividad a la vez científica y militante, calcula en algo como 45 millones de trabajadores que se encuentran en tal condición, porcentaje probablemente bajo frente a 7.000 millones y medio de habitantes en la escala mundial, pero contribuye bastante al Producto Interno, al Producto Mundial, porque calculaba The Guardian unos años atrás 150.000 millones de dólares en 2015. Y yo diría igual más, si puedo decirlo. La propia OIL, la propia Organización Internacional, habla este año, es la última cosa que vi, de 40 millones de modern day slaves, esclavos de esos días, pero en el mismo lugar de 152 millones de child laborers, de niños y niñas que trabajan, distinguiendo dos campos cuyas fronteras pero son casi invisibles. ¿De qué lado ponemos el trabajo que niñas y naturalmente adultas y adultos hacen en sus familias? Y sobre todo, cómo definir el concepto de forzoso o forzado, en cuanto lógicamente contrapuesto a voluntario, que es un problema que tiene reflejos importantes en el marco jurídico. Las mismas fronteras entre forzoso y voluntario son porosas. Si la violencia física es un índice fiable de violencia ejercida, que decir de la violencia psíquica, tal vez ejercida sin palabras, o de la urgencia de proveer a las necesidades básicas de la vida, día por día, que lleva a aceptar condiciones de trabajo impuestas sin poderlas negociar. El trabajo de los migrantes de algunos países del Golfo, procedentes de Bangladesh, por ejemplo, quienes dejan su pasaporte en las manos de sus empleadores al llegar al aeropuerto o al puerto hasta de que no sean dejados libres de volver a su casa, hacen trabajo voluntario o forzado. Por supuesto, firman un contrato. Para referirme a mi país, recién supimos, es un país de grandes innovaciones, de jóvenes con formación cultural avanzada, tal vez universitaria, que trabajan en una biblioteca nacional recibiendo no un sueldo, sino un scontrino, es decir, no sé cómo traducirlo en castellano, un vale de comida, un vale de comida. De aquí la nueva categoría de los scontrinisti, que ha venido a enriquecer la panoplia lexical del derecho del trabajo italiano. Por supuesto, estos trabajadores no son nuevos esclavos, por supuesto que no, frente a la prostitución forzada de una niña de 12 años o a la condición del migrante africano que hace la cosecha de tomates en la Italia del Sur, dependiendo totalmente de la mafia local, con un salario minúsculo, no sabría decir cuánto, pero sabemos minúsculo frente a la economía y naturalmente italiana, y gastos de alojamiento, es decir, una cama con otras 30 personas a su cargo. Sin embargo, en el continuum entre los dos extremos, positivo y negativo, me parece que estas personas estén más cerca del extremo negativo que del extremo positivo. Pues no hay fronteras calitativas en las condiciones del trabajo y las necesidades de la vida, que tienen una raíz económica y psicológica antes que jurídica. No permiten organizar el discurso en términos dicotómicos, como hace el derecho por su intrínseca naturaleza. El derecho mide, evalúa y construye según categorías que son rígidas en principio. Aun cuando aparezcan obsoletas, se introducirán otras más refinadas, pero siempre según la misma lógica. No más blanco-negro, sino negro, gris, blanco, blanco-marfil, blanco-leche, blanco-blanco-blanco. Pero siempre auto, en el momento de decidir. Recht o de Unrecht, como diría Niklas Luhmann.
Durante 20 años la jurisprudencia europea se ha empeñado, yo conozco la mía, a establecer lo que es o no es el mobbing. En Italia hay una muchedumbre de fallos judiciales, un concepto psicológico de origen noruego definido metafóricamente y por tanto indistinto. Así, dentro de un rato, un fallo judicial italiano, me imagino, escribirá si un joven que trabaja en la Biblioteca Nacional, eso no es un scontrinista. Espero que no, pero no puedo evitarlo, no puede ser. Con consecuencias, pero prácticas, tal vez formidables, conforme a si se cae por un lado o por el otro lado de la frontera conceptual que en el siglo XIX ya le parecía metafísico a Rudolf von Jhering, Scherz und Herz in der Jurisprudenz. Sin dudas hay razones prácticas y teóricas, razones sobre todo de garantía, que están por detrás de la naturaleza dicotómica del derecho. Sin embargo, tampoco hay dudas sobre los efectos paradójicos del derecho, del sistema jurídico, en su tendencia a simplificar por dicotomías. Las viejas dicotomías se convierten en inaplicables. Hay que cambiarlas. Las nuevas, pero al multiplicarse, hacen crecer la complejidad del sistema jurídico, aumentar el nivel de su desorden informativo y disminuir la posibilidad de orientar las expectativas y prever las decisiones. Quiero decir que nunca hay total correspondencia, esto lo sabemos, entre las categorías conceptuales del derecho y la sociedad o la vida real. They don't match with each other, para decirlo en inglés. Aunque hay que distinguir entre distintos marcos de la vida y del derecho correspondiente, por supuesto. Hoy en día, en algunos sectores, la falta de correspondencia entre derecho y sociedad es particularmente alta. Suelo hacer el ejemplo, por ejemplo, del derecho penal, por un lado, de la criminalidad transnacional, por otro lado. Pero dejámoslo a lado. Entre estos sectores, precisamente, yo creo que esté el derecho al trabajo de hoy en día. Me refiero a la experiencia italiana, aún sabiendo que no puedo generalizar. Pero es una experiencia que creo sea bien conocida en España desde hace tiempo. En poquísimos años, 2 décadas, el sistema de garantías, nacido en un momento especial, entre 1960 y 1978, cuando los sindicatos celebraron su máxima expresión de poder reivindicando el salario como variable independiente, 1977, ya estábamos en crisis. Un momento en el cual las esferas de la economía y del derecho del trabajo parecían acercarse, en pocas décadas, poquísimos años, derrumbó bajo nuestros ojos frente a eventos económicos, sociales incontrastables. Todo este sistema derrumbó. Eventos económicos incontrastables como el paro creciente, sobre todo de mujeres y juvenil. Yo recuerdo una investigación que hice en los años 70, ya se veía cómo el paro juvenil estaba incontrastable y cómo había en el mercado de trabajo una distancia enorme entre demanda y oferta. Fue un derrumbe más en términos de hecho que en términos de derecho formal, pero un derrumbe. A partir de los años 90 asistimos a una erosión constante de los derechos subjetivos reconocidos hasta fundamentales. El derecho de no ir a trabajar durante una enfermedad, por ejemplo. Paralelamente con el desarrollo de la sociedad informática y luego digital, bien que fueran años de pretendido bienestar en una Europa opulenta y orgullosa de su creciente unidad. Si tal vez hubo coincidencia aparente entre derecho y economía, eso fue debido a la producción de leyes que reconocían a posteriori los eventos económicos, reintroduciendo, por ejemplo, en Italia la interposición de mano de obra, que había desaparecido en 1960. Por ejemplo, legitimando el trabajo precario con varias etiquetas, varios nombres, con medidas pero cuya eficacia fue de inmediato desafiada sin retraso. Con el desempleo creciente y endémico, la precariedad se ha impuesto como un dado estructural endémico de las relaciones de trabajo en Italia en los últimos 20 años, aunque con distinciones entre un sector y el otro, hasta sugerir a un gran sociólogo
de la economía y de la organización y sociólogo en general, recién fallecido, Luciano Gallino, la tremenda imagen de las vidas aplazadas, de los que no pueden construir su vida por falta de recursos elementares para vivir. El hecho de que se defina la precariedad con expresiones más elegantes como flexicurity, por ejemplo, que es muy de moda en este momento, no cambia la realidad. El trabajo precario se extiende a la base más profunda de la pirámide social, la de los nuevos esclavos, los casi esclavos, pues frente a la disponibilidad de un ejército de reserva, concepto clásico marxiano siempre existente, la precariedad es la regla. Estudios recientes señalan la ineficacia de la ley, por ejemplo, en el marco de los así dichos DDD, Dirty, Dangerous and Demanding Jobs, a pesar de normativas específicas nacionales europeas que pretenden combatirla con duras sanciones. Hay excepciones. Escuché recién que en un estudio sobre el forced labor, el Modern Slavery Act británico parece ser una medida bastante eficaz, y hay otras también en Estados Unidos. Y soy dispuesto a reconocer que el caso italiano ocupa una posición muy baja en el contexto de las naciones europeas, principalmente por la influencia determinante de la economía ilegal hasta criminal. Pero es una cuestión cuantitativa, no de calidad. Un ensayo de un conocido justlaboralista italiano, Stefano Giubboni, de la Universidad de Perugia, demuestra que la tendencia es parecida en toda la Unión Europea y es un fenómeno debido a la subordinación del derecho a la governance económica en tiempos de globalización y de crisis. El sistema económico domina sobre el sistema jurídico y sigue otras reglas, evitando o arrastrando esos filtros institucionales que el sistema jurídico pretende poner en el camino de los empresarios y sobre todo de los inversores, porque hay una separación creciente entre los dos mundos. Eso conlleva la crisis de las instituciones políticas. Gobiernos y parlamentos corren tras una realidad que huye. Los sindicatos son la mayor víctima de la crisis institucional, una víctima de la crisis institucional. Yo siempre defendí el sindicato más que la parte opuesta, entonces puedo decirlo con cierto nivel de dolor. Aunque más o menos seria en diferentes sectores, la crisis del sindicato es endémica, con matices conocidos, sobre todo la dificultad de representar los más débiles, los más marginales, los que están fuera, los desempleados. Por una paradoja, hay quienes que denuncian siempre en mi país que el sindicato se estaría convirtiendo en el protector de una supuesta élite, la de los trabajadores ancianos protegidos que todavía están, especialmente en el sector público, que son pero epifenómenos de una temporada que Robert Reich, no sé si ustedes conocen este libro, Supercapitalism, aparecido en 2007, llamaba casi la not quite golden age, la edad casi del oro. El rápido desarrollo tecnológico y sus efectos en la esfera económica revelan la obsolescencia del derecho. El concepto de subordinación es el símbolo, en mi opinión, lo digo desde hace años, más evidente de cuánto la distancia entre las dos esferas sea enorme. Como mi experiencia personal, puede ser que no sea compartida y generalizable, pero más dura la subordinación económica, que pone en las manos del empresario el 100% del poder negociar y que tal vez no deja al trabajador ni los derechos básicos como el horario máximo de trabajo, el salario mínimo, la suspensión en caso de enfermedad, conquista 2 siglos de luchas sindicales, de un siglo de actividad maravillosa de la OIT, más dura la sordera del derecho, que sigue partiendo de la distinción romanística entre locatio operis y locatio operarum, aunque temperada naturalmente por intermedios, la que llamamos en Italia la parasubordinación. Aquí me decía una amiga esta mañana, los trales me parece, ¿no? Por supuesto que hay categorías intermedias, pero es allí donde se produce la más importante en mi país distancia entre el mundo del derecho y el mundo de la economía.
Bueno, bienvenidas son las voces que, pienso sobre todo, por ejemplo, en SCPU, por un lado, Mark Friedland, en otro lado, Friedland de Oxford. Bienvenidas son las voces que recomiendan llevar a convergencia las líneas de la dependencia económica y de la dependencia formal jurídica, para que se puedan construir garantías dentro de un marco conceptual que vea no dos, pero múltiples formas de trabajo a lo largo de una línea continua, o círculos concéntricos, como dicen Friedland y Kounturis en una de sus últimas obras, desde la máxima hasta la mínima dependencia económica, y ofrecer máximas garantías jurídicas donde es máxima la dependencia económica. La pregunta es, y voy a terminar rápido, ¿puede el sistema jurídico hacer frente a un tal desafío, inventar nuevos modelos? Mi querido amigo Paolo Grossi, expresidente de la Corte Constitucional, reivindica al jurista la capacidad de inventar modelos jurídicos. Estamos frente a este desafío en el mundo del derecho al trabajo. Giubboni, que ya mencionaba antes, propone en Europa en comillas, redescubrir la autonomía perdida del derecho al trabajo. Su invocación es comprensible, sino deja en la obscuridad el papel del sistema político del cual el derecho hace parte y la dependencia de la política, a su vez, tanto de la economía como del sentimiento social, entre ellos a menudo en desacuerdo en este momento histórico como en otros, por ejemplo, en el siglo XX, en el clima que llevó al mundo hasta 2 guerras mundiales. Entonces, volviendo a las dos utopías, positiva y negativa, que estaba citando al inicio de esta charla, la cuestión es a dónde iremos en el continuum entre los dos extremos de la sociedad liberada del derecho y de la sociedad fundada sobre viejas y nuevas esclavitudes. ¿Dónde se pondrá el punto de encuentro entre derechos y deberes en la mayoría de las relaciones laborales? La cuestión, lo repito otra vez, se pone no solo en the long term, no solo a largo plazo, pero también en the mid-term y en the short term. Es urgente. Tiempo largo antes de, o decimos, no tan largo, todo es rápido, pero bastante largo antes que lleguemos al momento de la liberación del trabajo, pero tiempo breve, brevísimo, antes de que el ejército de los trabajadores, no solo esclavizados, sino simplemente desempleados, empobrecidos, se extienda y dé lugar a protestas sociales y aventuras políticas imprevisibles. El descontento social determinado por la pérdida de derechos fundamentales, la creciente distancia entre las cúspides y las bases de la sociedad, el aumento constante de la línea de pobreza absoluta y la frustración determinada por la pobreza relativa, garantizada podrá encauzarse entre los canales de la negociación institucional, garantizada por la normativa jurídica estatal o sobreestatal, como la Not Quite Golden Age de Robert Reich, o en la conocida teoría de Ralph Dahrendorf, que en los años 50 exaltaba la negociación colectiva y su capacidad de, comillas, disolver los frentes del conflicto industrial. Lo dudo en esta etapa de mi larga vida. La edad casi del oro en Estados Unidos y el triunfo del consenso socialdemócrata en Europa, como me solía decirme durante una entrevista que le hice hace décadas el propio Dahrendorf, después, lo decía después de su opus magno, 20 años después de su opus importante de finales de los 50, eran típicos de una sociedad opulenta, rica, el así dicho primer mundo, expresión común a finales del siglo XX que ha parecido perder su significado en los primeros años del siglo XXI. Frente a los cambios que se han producido en pocos años y a la crisis que han provocado, la racionalidad económica en un capitalismo con pocas reglas, o al menos sin las reglas fundamentales que necesitaría para un sano capitalismo, ha llevado a dar vida a una pirámide social siempre más aguda
y a concentrar la riqueza mundial en un número siempre más reducido de manos. Eso lo sabemos todos. Al mismo tiempo, debilitando las instituciones políticas y jurídicas creadas para garantizar el mejor equilibrio posible entre la distribución de riquezas y oportunidades. Hasta que harán stocks de riqueza acumulados durante décadas de bienestar, quizá no se percibirá el peligro. Pero cuando el peligro se convertirá en urgente, cuando el Estado, como en Grecia, tendrá que cortar las pensiones para poderlas pagar, eso fue el caso en Grecia hace 3 años, la reacción social podrá alejarse de la racionalidad, como en muchos países de la Europa de hoy en día, Italia sobre todo, y abandonarse a conductas hasta histéricas. La economía es determinante en última instancia, pero en la brevedad de eventos que ocurren rápidos, la irracionalidad social tiende tal vez a prevalecer. 2 variables de gran alcance y 2 segundos. El crecimiento demográfico y la crisis de recursos no renovables debido a la destrucción del medio ambiente parecen confirmar una postura pesimista frente al porvenir de los derechos del trabajo. Por supuesto, la sombra de Antonio Gramsci aquí, quien solía decir mi inteligencia es pesimista, pero mi voluntad es optimista, invitaría a suspender el juicio y actuar positivamente. También con las armas de la reflexión científica, que tiene un efecto político. Sin embargo, 2 preguntas. ¿Sería suficiente la voluntad para dar marcha atrás en un camino que ya desde años ha sido uniforme? Y ante todo, y finalmente, ¿cuál voluntad irá a prevalecer? Muchas gracias.